Hola, el día de hoy vamos a analizar y comparar dos personajes importantes en la historia de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera en el siglo XIX y actualmente Gustavo Petro. Antes de comparar a estos dos personajes, mejor vamos a analizar quiénes fueron ellos. Tomás Cipriano de Mosquera fue 4 veces presidente en el siglo XIX. Esto hay que entender que Colombia en este siglo era muy difícil. Le costaba mucho organizarse después de la independencia y tenía muchos conflictos entre sus dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Tomás Cipriano era completamente liberal, participó en muchas batallas y en particular en una guerra civil, que fue cuando derrocó a un presidente y tomó su poder. Ya nos da a entender que Colombia era muy complicada. Ya la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera trajo consigo cambios muy drásticos e importantes. Uno de ellos fue que le quitó el poder a la iglesia. Hay que entender que la iglesia en esos tiempos jugaba un papel muy importante en la educación, en lo político y también en cómo gobernar el país. Ya vemos que los cambios fueron muy drásticos en esa época. También un cambio fue en la organización del país. Tomás Cipriano pasó de ser un gobierno central a ser un gobierno federalista. ¿Qué quiere decir federalista? Que pensaban o querían que las regiones fueran autónomas, es decir, que pequeños estados fueran independientes. Otro cambio importante fue en la economía. Tomás Cipriano quería que la economía fuera moderna, trajo consigo un comercio exterior y también trajo consigo el comercio del tabaco. Ya yéndonos al presente, Gustavo Petro gobierna en una Colombia mucho, pero mucho más distinta. Una Colombia mejor organizada políticamente, con elecciones democráticas, o sea, en pocas palabras, que cualquier persona podía votar, y sobre todo sin tantas guerras civiles. Pero igualmente sigue teniendo divisiones entre las personas. Gustavo Petro también trabajó cambios importantes en la salud, en la pensión y en el trabajo. Otro cambio importante fue en la economía, que él quería ser completamente dependiente del petróleo y también promovía las energías renovables. En pocas palabras, eso se quiere decir transición energética. Ya con un poquito más de información sobre estos dos, podemos hacer la comparación. Una comparación puede ser que Tomás Cipriano trajo consigo cambios muy importantes en la estructura política del país. En cambio, Gustavo Petro trajo consigo muchos cambios en la estructura social y económica del país. Otra comparación puede ser que Tomás Cipriano de Mosquera gobernó en un país mucho, pero mucho más con muchos conflictos, trajo consigo también muchos cambios drásticos, mucha división y muchas guerras. En cambio, Gustavo Petro está gobernando en un país más democrático, pero sigue teniendo mucha división. Ya pensando en lo futuro, para mí un presidente importante que puede ser para Colombia tiene que tener o traer 3 cosas importantes. Una de ellas tiene que unir a las personas. Ya vemos que Colombia está siendo un país muy dividido. Mucha gente piensa en algo, otra gente piensa en otra cosa y puede ser un cambio importante. Otro cambio importante sería estabilidad entre reforma y en la economía. Y por último, tiene que traer o unir a las personas con las leyes. Ya vemos que no se cumplen muchas leyes hoy en día. En conclusión, Tomás Cipriano y Gustavo Petro nos dan a entender que aunque están en distintas épocas, gobernar un país es muy difícil, ya que puedes traer ideas importantes, pero aún así puedes traer muchos conflictos o beneficios al país. Ya yéndonos con lo del presidente, puede ser en un futuro, puede que tiene que jugar un gran reto en la historia de este país y tiene que aprender y manejar muy bien este país. Muchas gracias por escuchar.